Inglaterra, Francia, los Estados Unidos, fundamentalmente España también, que tienen una serie de intereses. Y los intereses lo mismo pueden ser territoriales, establecer un protectorado, a rehacer una colonia, que tienen una serie de intereses económicos. Entonces, aquí lo interesante de la época de Juárez en la guerra de reforma y el Segundo Imperio es que esas potencias europeas y los Estados Unidos se meten directamente en nuestros problemas, influyen en ellos, y cada uno de ellos tiene una serie de intereses. Entonces aquí tenemos esos intereses concretamente ligados al pago de la deuda, pero también a la formación de la moderna banca en México. Y como tú mencionas muy bien, ¿no?, es esa conflictiva relación entre los políticos mexicanos y estar conscientes de que el vecino del norte, ¿no?, como lo dice muy claramente, y eso lo sabe muy bien Patricia, hay una frase que dice que México lo que no haga por sí mismo no conviene que otras potencias hagan por él. Esa es una frase fundamental que debería estar pegada en todas las oficinas públicas. Y entonces todos los políticos mexicanos saben que estar en deuda con los Estados Unidos es tremendo, ¿no? Y entonces lo que dicen, bueno, sí vamos a hacer cierto tipo de alianzas, pero hasta cierto punto. Porque después, si no las podemos pagar, se van a cobrar y se cobran con intereses. Se lo cobran, en serio. Sí. Paul, visto desde fuera, ¿cómo juzgas la relación de Juárez con estos poderes externos? El hecho de que el Tratado Maclean-Ocampo sigue siendo un tema que nos da vueltas y vueltas y vueltas, que es la parte en donde alguien puede decir, Juárez intentó que alguien desde el exterior le ayudara a resolver un problema interno. La parte conservadora le ha criticado mucho esto. La parte liberal pone a la relación con Estados Unidos como algo realmente secundario, y el centro, la resistencia, la formación de un nacionalismo es el conflicto con los franceses. ¿Cómo ves este complicado panorama? Sí, es muy complicado, sí, es cierto esto. Y no cabe la menor duda de que peligraba mucho la soberanía. Pero en realidad yo creo que, visto desde un punto de vista un poco más amplio, yo creo que Juárez fue el primer presidente que reconoció que era muy importante una relación importante con Estados Unidos. Además le convenía en esos momentos porque relaciones con las potencias europeas no eran posibles, obviamente, por cuestiones de la deuda y cuestiones de ambiciones coloniales, neocoloniales de Francia, etcétera, ¿no? Entonces, hay que decir que también en esos momentos lo que se espantaron los aristocracias, las monarquías europeas, ¿no?, ante la ejecución de Maximiliano, por ejemplo. Eso también, y yo creo que tuvo el impacto que tenía que tener, lo que Juárez quería, por eso lo quería hacer, porque quería en realidad poner un reto, ¿no?, a cualquier interés o posibilidad de una futura invasión europea y de neocolonización de México desde Europa. Y eso entonces, en eso fue un paso muy, muy importante. Su relación con Estados Unidos en ese momento, pues yo creo que sí, yo creo que vio la necesidad de un diálogo al menos, ¿no?, con Estados Unidos. Un diálogo. Antonio, en esta lucha de Juárez frente al exterior, hay la idea, cuando lo vemos en términos muy generales, de que era México, o bueno, dos Méxicos enfrentados a las fuerzas externas. ¿Qué tanto había de conciencia en esos microcosmos, microuniversos, sobre todo rurales, muchos de ellos muy indígenas o indígenas y mestizos, de que había que hacer una lucha contra el exterior? ¿Tenían idea de qué era México, de qué era Estados Unidos, de qué era Francia y de que se estaba poniendo en juego la nacionalidad? ¿Había el sentido de nacionalidad o hasta qué punto? El problema es qué concepción de nación se tenía tanto en el periodo de la guerra con Estados Unidos, como cuál es el concepto de nación que vamos a tener en el momento de la intervención
francesa y de la guerra en contra del imperio. Si tomamos lo que dijo Justo Sierra, que en 1867, con el triunfo y la derrota de los franceses, casi México lograba su segunda independencia, esto nos llevaría a que supuestamente había un concepto de nación y había un nacionalismo en aquellos que se enfrentaron a las fuerzas interventoras. Sin embargo, digamos, si estamos viendo aquellos que participaron del lado de los franceses, sea de parte del ejército profesional, entre comillas, parte de las comunidades indígenas, todos esos fueron tildados inmediatamente de traidores, ¿no? Aquellos que participaron del lado de los franceses, sea de parte del ejército profesional, entre comillas, parte de las comunidades indígenas, todos esos fueron tildados inmediatamente de traidores, ¿no? Entonces, pero ¿cuándo se creó la concepción de traición frente a aquellos? Es una creación del porfiriato, ¿no? Es una construcción del porfiriato que nos lleva a pensar que realmente ya había una concepción de nación y de nacionalismo y por lo tanto había traidores a la patria y a la nación mexicana. Sin embargo, yo creo que ni los grupos indígenas y en muchos casos ni las propias tropas que llevaban los propios liberales tenían una concepción de que estaban enfrentándose a qué. Por un lado, no eran pagados, ¿no? O sea, se les ofrecía el botín que saqueaban de las tropas que se enfrentaban. Por el otro lado, muchos de aquellos que estaban en la leva o en el ejército era la primera vez en muchos casos que salían de sus localidades, entonces tampoco tenían una concepción de nación, más bien tenían una concepción y una identidad muy local, ¿no? Con pueblos, con propiedades privadas, haciendas, etc. Entonces, creo que la idea de esta nación mexicana que se levantó en armas para defenderse frente a los invasores norteamericanos y los invasores franceses y se lo debemos a los positivistas, ¿no? Y se lo debemos a Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, al porfirismo, esta construcción de esta idea tan nacional, tan pensada en héroes, ¿no? Creo que no hay una concepción de nación, ¿no? Cultural, insisto, nación mexicana, tampoco, y la concepción de patria tampoco es la misma concepción de patriotismo que tenemos ahora, ¿no? O sea, hay diferencias. Hasta ahorita, ¿alguien quiere, de ustedes cuatro, contestar algo de lo dicho por los otros? Te vi en el rostro. Este es el tema del Tratado MacLean-Ocampo. Este tema, en efecto, se ha evadido mucho. Ha habido personas que han dicho que México se salvó como de costumbre por milagro. Es el tratado incómodo, ¿no? Ya que hablamos de varias incomodidades últimamente. Sí, pero en realidad, en primer lugar, no fue tratado. No. Porque nunca se aprobó ni por el Senado ni por el Congreso mexicano. En primer lugar, el acuerdo de los conservadores con los franceses no se dio cuando ya iban a desembarcar y después de la Convención de Londres, ¿no? La reunión de Gutiérrez de Estrada con Napoleón III se da en marzo de 1859. Y los republicanos interceptan Santos Degollado un correo que trae una carta de Gutiérrez de Estrada, donde le dice que ya, gracias al príncipe de Metternich, hijo del canciller, embajador de Austria en Francia, se entrevistó con Napoleón III y ya hay un acuerdo. Y después, en septiembre de 1859, para eso todo este año, Ocampo se la ha pasado capoteando a MacLean, convenciéndolo de que lo reconozcan a ellos que estaban en el borde del abismo, porque no lo reconocía nadie, toda la comunidad internacional